Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a darle continuación a la clase que ya venimos tratando sobre los derechos humanos. En esta oportunidad, hoy día les vamos a presentar el tema de los derechos fundamentales número 2. Recuerda que en la anterior clase ya hablamos sobre los derechos fundamentales número 1. Para recordar qué cosas son los derechos fundamentales, son aquellos derechos que se encuentran reconocidos y garantizados por nuestra Constitución Política del Perú, la última vigente hasta el día de hoy, la de 1993, dictaminada en el gobierno del señor Alberto Fujimori. Obviamente, todos estos derechos fundamentales que venimos tratando se encuentran en la parte dogmática de la estructura de esta Constitución. Bien, vamos a pasar entonces a estudiar lo siguiente. ¿Cuáles son los derechos fundamentales número 2? O sea, la segunda parte. Estamos hablando, en primer lugar, sobre el derecho de la libertad de conciencia. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia, que todas aquellas personas o todas las personas tienen el derecho ¿a qué? A pensar de modo en que ellos lo crean conveniente. Obviamente, esto tiene que ser sin temor a que estos puedan ser perseguidos. Ahora, hay algunas instituciones anexas que se refieren o son referidos a estos derechos, como por ejemplo la libertad de religión, que lo tenemos aquí, y luego a la libertad de cultos. Ahora, ¿qué cosa es la libertad de religión? La libertad de religión es aquel derecho, que confiere a las personas a creer libremente en cualquier religión que ellos crean conveniente. Ahora, ¿a qué hace referencia la libertad de cultos? La libertad de cultos es el derecho a practicar libremente cualquier religión. Ahora, la Constitución recuerda que reconoce principalmente el papel de la Iglesia Católica en la formación ideológica del Perú. Ahora, hay otras instituciones que también están relacionadas con esta libertad de la conciencia, que tiene que ver con la libertad de opinión y la libertad de expresión, que a continuación lo vamos a ver y lo vamos a explicar de mejor manera. Bien, pasamos entonces a lo siguiente. El segundo derecho, la libertad de opinión, de expresión, de comunicación y también la de difusión. ¿Qué cosa es esto? Consiste en que este derecho, toda persona tiene derecho a forjarse una idea. Esto tiene que ver con el derecho a la libertad de opinión, a forjarse una idea, un pensamiento, también a la emisión de sus ideas. A esa es la expresión, o sea, sacar, decir, emitir libremente lo que yo pienso, sin temor, obviamente, a que estas personas, estos sujetos, sean perseguidos. Ahora, la libertad de comunicación es el derecho de emitir libremente también las ideas o opiniones, pero por medios de cualquier tipo de difusión. Recuerde que en estos tiempos que hay avanzada tecnología lo podemos hacer de miles de formas. Por ejemplo, por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de la prensa escrita o tal vez prensa oral también, o también por las redes sociales como son el YouTube, el Twitter, el Facebook, los blogs, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Obviamente, sin censuras y tampoco interferencias que se puedan realizar. Bien, ahora vamos a pasar a explicar algo más. Recuerda que esta libertad de opinión, de expresión, de comunicación también tiene que ver con ¿qué? Con la libertad de información. La libertad de información tiene que ver específicamente con el derecho que tienen todas las personas a acceder a la información
en la que tengan cualquier interés. O tal vez en tampoco no informar acerca de algo que alguien quiera mantener en reserva, ¿ya? Ahora, recuerda que estos derechos desde la expresión, la opinión, derecho a la comunicación, derecho a la difusión, etcétera, tienen que ver también que estos derechos tienen un límite. Estas libertades tienen un límite. ¿Por qué? Porque si tuvieran opiniones contrarias a lo que dice de repente un artículo de la Constitución, estaríamos marcando un delito. Ese delito que se persigue desde la época del terrorismo se llama apología, ¿verdad? Ahora, marca el delito de la apología del terrorismo, la reputación y el derecho a la intimidad. Ahora, estos derechos de expresión, estos derechos de opinión, de comunicación, de difusión, tienen que ver también con el derecho del honor, que consiste pues en salvaguardar la apreciación positiva que uno se forja de uno mismo. Y el derecho de la buena reputación también, que consiste en que salvaguardar la, obviamente, apreciación positiva que la sociedad se forja de una persona. Entonces tienen que ver con todo ello, nuestra forma de pensar, de expresar, de comunicar y de difundir cualquier idea. ¿Bien? Ahora tenemos el derecho a la intimidad de comunicación y a la reserva de comunicaciones. El primero, que tiene que ver con la intimidad, se refiere pues en que consiste en la protección de la esfera personal y familiar de la vida de una persona, en la que ningún extraño pueda entrar, ¿ya? Es a lo que llamamos nosotros nuestra vida privada, ¿ya? Hay instituciones también muy ligadas al derecho a la intimidad, que son la libertad de comunicación y el derecho a la reserva de comunicaciones. Por ningún motivo nadie tiene derecho a subir de repente fotos íntimas que tú puedas tener, así sea tu propia pareja. ¿Por qué? Porque ese es tu derecho a reservar tu intimidad, a menos de que tú mismo hayas consentido que puedan hacer dicho acto. Luego tenemos el derecho a la libertad de comunicación. Tiene que ver con lo siguiente: consiste en que este derecho le confiere a las personas a enviar mensajes de cualquier tipo a cualquier persona, pero aquí viene, sin que nadie pueda interceptarlos, ¿ya? Luego tenemos el derecho a la reserva de comunicaciones. Este derecho confiere en que las personas, en que es el derecho de las personas a que todas las comunicaciones privadas con otras, por cualquier medio que ellas tengan, ya sea correspondencia, sea escrita, documentación, etcétera, etcétera, ya no sean interferidas. Ahora, estas comunicaciones también pertenecen a la esfera de la intimidad de las personas y reciben pues la misma protección. Bien, aquí tenemos. Luego tenemos la libertad de creación. La libertad de creación tiene que ver con lo siguiente. Toda persona tiene libertad. ¿Para qué? Para crear una cultura más o difundir una cultura más. A esto pues se le llama el derecho a ¿qué? A expresar lo que o aportar lo que una persona hace con el arte o de repente con la ciencia. El creador, obviamente, de esto que va a generar, tiene derechos de propiedad intelectual sobre lo que va a realizar. Bien, recuerda que estas creaciones pueden ser en arte, en ciencia o etcétera. Luego tenemos por último a la inviolabilidad de domicilio. ¿A qué se refiere? Obviamente el domicilio es el lugar donde yo habito, en donde yo me ubico, ¿verdad? A fin de atribuirme derechos, imputarle también, me imputo obligaciones, derechos, etcétera.
es el lugar donde yo voy a convivir con mi seno familiar. Ahora, el derecho de la inviolabilidad de domicilio consiste en que nadie, absolutamente nadie, puede entrar al domicilio de una persona sino con el consentimiento del que lo habita, o tal vez con la orden de un juez, o en caso, pues, de flagrante delito. Recuerda que nadie puede entrar a ninguna casa, a ningún domicilio, si es que no tienen estos requisitos. Ahora, recuerda también que en un estado de emergencia y peor aún en un estado de sitio, recuerda que se suspenden los derechos. Y uno de esos derechos es la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de expresión, libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya?, de estar haciendo cosas cuando nos encontramos en estos casos de estados de emergencia, estado de sitio, etcétera, etcétera. Recuerda que en esta pandemia ya hemos estado en estado de emergencia y se han visto pues casos, ¿no?, de que hay personas que no obedecen a las normas y a las reglas que se les pone y pues transgreden y son llevados obviamente a cumplir una pena. Bien. Entonces, con este último derecho hemos culminado la explicación. Gracias.